Jamás voy a olvidar el sonido que hizo el monitor esa noche. No era un bip normal de ritmo cardíaco, ni una alarma de saturación baja. Era como si el aparato hubiera inhalado aire, como si tuviera pulmones, y luego hubiera exhalado un gemido largo y metálico que hizo vibrar la ventana del cuarto 214. Me quedé paralizada con la mano en la cortina, sintiendo cómo la piel de mis brazos se encogía sola. Eran las 2:47 de la madrugada en el Hospital General del Valle, uno de esos edificios viejos que huelen a cloro mezclado con humedad, donde las lámparas del pasillo parpadean más de lo que iluminan. Yo estaba sola en el turno. Bueno, sola en teoría, porque las últimas semanas me habían hecho sentir todo menos eso. Mientras escuchaba ese sonido extraño pensé, otra vez no, por favor, otra vez no, porque ya eran 3 noches seguidas en las que algo había despertado antes que los pacientes, algo que parecía caminar por el pasillo con los pies descalzos y arrastrados, algo que se detenía siempre frente a las puertas de los pacientes terminales, justo antes de que fallecieran. Pero esa noche el sonido no venía del pasillo, venía del monitor dentro del cuarto, un monitor conectado a un paciente que, según el expediente, no debía estar consciente, mucho menos moverse. Apreté la cortina y me obligué a entrar. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta. El señor Ramírez estaba boca arriba, con los ojos abiertos y vidriosos, mirando directo hacia la esquina oscura del cuarto, donde la luz no alcanzaba. No sé si fue imaginación, cansancio o algo más, pero me pareció ver una silueta alta, muy delgada, como si tuviera el cuello demasiado largo para ser humano. Parpadeé y desapareció. El monitor emitió otro gemido, más fuerte, más largo, como si algo lo estuviera manipulando desde dentro. Yo sabía que ese aparato no podía producir un sonido así, pero lo hizo, y lo volvió a hacer. Me acerqué al paciente y vi algo que me heló el estómago. Sus labios se movían, muy poco, apenas un temblor, pero se movían. El señor Ramírez no hablaba desde hacía 4 días. Lo escuché susurrar algo, una palabra apenas audible. Me incliné. «No deje que se acerque», dijo. Su voz era áspera, tan débil que sentí que provenía más del aire que de su boca. Miré la esquina otra vez. El olor a alcohol se mezcló con algo más, algo parecido a un cuarto cerrado por demasiado tiempo, un olor seco, añejo, como polvo quemado. El monitor reinició de golpe y por un segundo la pantalla mostró un latido irregular, como si estuviera registrando 2 ritmos diferentes dentro del mismo cuerpo. Retrocedí un paso, sintiendo cómo mis hombros temblaban sin permiso. Afuera, en el pasillo, escuché ese sonido otra vez, el arrastre suave de unos pies. No corrían, no avanzaban con prisa. Era un paso largo, lento, decidido, como si supiera exactamente a dónde ir, y aunque no lo vi directamente, supe que se había detenido frente al cuarto 214. Me quedé ahí, sin saber si abrir la puerta o cerrarla. El paciente respiraba con dificultad, cada inhalación era una lucha. El monitor goteaba un ruido extraño, casi húmedo, como si estuviera perdiendo algo que no debía perder. No quería voltear hacia la ventana, porque algo en mí sabía que si lo hacía, vería la silueta de alguien parado detrás del vidrio. No sé de dónde vino esa certeza, pero fue tan fuerte que sentí que mis piernas se clavaban al suelo. Respiré hondo y salí al pasillo. La luz del techo parpadeó justo encima de mí. El aire estaba helado, más frío que dentro del cuarto, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia diciembre en pleno julio. Miré a ambos lados. El pasillo estaba vacío, pero ese vacío no se sentía natural. Había una ausencia demasiado presente, una sensación de que algo acababa de esconderse justo fuera de mi campo de visión. Escuché un murmullo, muy bajo, proveniente del extremo del pasillo. Parecía un lamento, o tal vez un llamado. No sé cuánto tiempo estuve ahí sin moverme, tratando de entender qué estaba pasando. Entonces, desde dentro del cuarto, el señor Ramírez gritó, un grito seco, breve, como si alguien le hubiera apretado la garganta justo cuando intentaba pedir ayuda.
Corrí hacia él y entré sin pensarlo. El monitor estaba en línea plana, la línea completamente recta, pero lo peor no era eso. Lo peor fue verlo a él señalando la esquina del cuarto, con un dedo tembloroso, como si todavía pudiera ver algo que yo no alcanzaba a mirar. Sus labios se movieron por última vez y dijo, «Ya entró». Y juro por mi vida que, en ese instante, sentí que alguien respiró justo detrás de mi oreja. Sentí el aliento frío deslizarse por mi cuello, tan suave que me hizo dudar si realmente había pasado o si mi mente estaba empezando a jugarme en contra. Me giré de inmediato con la respiración entrecortada, pero detrás de mí no había nadie. Solo el pequeño lavabo de acero y el reflejo distorsionado de la lámpara parpadeando. Aún así, mi piel seguía reaccionando como si alguien estuviera ahí, tan cerca que casi podía escucharle inhalar. El señor Ramírez había muerto. Su mano todavía estaba extendida hacia la esquina, como si la muerte no hubiera sido un proceso, sino una interrupción abrupta. Lo cubrí con la sábana con manos temblorosas. Mientras lo hacía, un clic metálico sonó del otro lado del cuarto, como si alguien hubiera tocado la bandeja de instrumentos. Me quedé inmóvil. Ese sonido no tenía razón de existir. Nadie había tocado nada. Y sin embargo, ahí estaba, resonando con un eco hueco. Me volteé, pero la bandeja estaba en su sitio, perfectamente ordenada. El silencio regresó, pero no era un silencio tranquilo. Era denso, como si algo contuviera el aire. Salí del cuarto 214 y cerré la puerta. O quise cerrarla, porque al intentar hacerlo, la puerta se atascó. No estaba trabada. Era como si alguien del otro lado empujara en sentido contrario. Puse más fuerza. La madera vibró. Cuando finalmente se cerró, sentí que una corriente de aire frío escapó por la rendija, pasando entre mis dedos, como si una mano invisible los rozara con intención. No me permití pensar más. Caminé rápido hacia la estación de enfermería. Mi corazón golpeaba tan fuerte que escuchaba sus latidos en los oídos. Mientras avanzaba, las luces del pasillo se apagaron un instante y luego encendieron con un zumbido eléctrico. Giré la cabeza hacia la derecha, hacia donde comienzan los cuartos de cuidados paliativos, y por el rabillo del ojo vi algo que hizo que mis pasos se detuvieran. Una sombra, alta, muy quieta, parada justo en el cruce del pasillo. Pero cuando giré por completo, no había nada. El silencio fue reemplazado por un sonido más inquietante, el rodar lento de una camilla. No uno rápido como cuando trasladan un paciente grave. Era un rodar sin prisa, un arrastre continuo, como si las ruedas estuvieran viejas, sin lubricar. Venía desde el pasillo de la izquierda, donde ya no había pacientes esa noche. Di un paso hacia atrás. La camilla no debía estar en movimiento, y mucho menos sola. Me asomé con cautela. El pasillo estaba vacío, pero el sonido seguía. Era como si la camilla estuviera acercándose, aunque no pudiera verla. Sentí un nudo en la garganta. «No es real», murmuré, tratando de convencerme, pero el sonido se detuvo justo en la esquina, y después un golpe seco contra la pared. Retrocedí demasiado rápido y choqué contra el carrito de medicamentos. Las bandejas tintinearon y casi todo el contenido se movió con violencia, pero ese ruido fue un alivio comparado con el silencio que regresó de inmediato, como si el hospital entero contuviera el aliento. Me apoyé en la estación de enfermería tratando de ordenar mis pensamientos. Tenía que reportar el fallecimiento del señor Ramírez. Tenía que revisar los otros pacientes. Respiré hondo. Me acerqué al teléfono interno. Mis dedos temblaban mientras marcaba, pero antes de que pudiera terminar el número, escuché claramente una voz femenina detrás de mí. «No vayas allá». Me giré tan rápido que la silla rodó sola. No había nadie. Miré todos los ángulos, incluso debajo del escritorio. Nada. Pero la voz había sido tan clara, tan humana, tan cercana, que la piel de mis brazos siguió erizada mucho después de que el silencio regresó. Tenía que moverme, verificar que todos los pacientes estuvieran estables. Comencé por el pasillo de cuidados paliativos. Mientras caminaba, el sonido repetitivo del reloj de pared marcaba los segundos de una forma casi burlona. Llegué al cuarto 209, donde la señora Ortega dormía profundamente. Todo parecía normal. Monitores funcionando, respiración
estable. Pero entonces, el monitor de su cuarto, sin previo aviso, comenzó a registrar actividad eléctrica como si ella estuviera despierta, caminando, moviéndose. Sus ondas cerebrales fluctuaban como si estuviera teniendo un episodio de pánico, pero ella, físicamente, seguía inerte. «No puede ser», susurré. El registro se disparó de repente, marcando picos imposibles. El monitor emitió una alarma aguda y constante. Me acerqué, intenté reajustar los electrodos, revisar conexiones, pero antes de que pudiera tocar nada, la señora Ortega abrió los ojos de golpe, despertando con un jadeo profundo que casi me tiró para atrás del susto. Me miró como si acabara de despertarse de una pesadilla, pero sus ojos no se enfocaban en mí. Estaban viendo detrás de mí algo en la puerta. Sentí el impulso de no voltear. Mi cuerpo entero me lo rogaba, pero lo hice lentamente. Y ahí, justo en el marco de la puerta, estaba la sombra otra vez. No estaba quieta esta vez. Respiraba, lo juro. Podía ver su pecho elevarse y descender, aunque no tuviera forma humana definida. Y entonces dio un paso hacia adentro. No sé cómo describir ese paso. No sonó como un pie humano tocando el piso. Sonó hueco, como si algo pesado cayera y luego se arrastrara. La sombra avanzó un poco más dentro del cuarto sin prisa, como si supiera que no tenía que apresurarse. La lámpara del techo parpadeó 2 veces y luego se quedó fija, iluminando apenas la silueta que seguía sin forma clara, solo un contorno oscuro que absorbía la luz alrededor. La señora Ortega comenzó a respirar con dificultad. Intentó hablar, pero sus labios apenas pudieron formar palabras. Me acerqué a ella, tratando de mantener la calma. Su mano temblaba, y cuando la tomé, sentí que estaba helada. «¿Qué ve?», le pregunté en un susurro, aunque en realidad temía la respuesta. Ella levantó un dedo tembloroso y señaló nuevamente a la sombra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hay alguien detrás de usted», dijo con voz quebrada. Mi corazón se comprimió con tanta fuerza que por un momento pensé que iba a desmayarme. Giré lentamente la cabeza. No podía haber nadie, pero ahí estaba, la sombra, más cerca que antes, justo a mis espaldas, como si hubiera estado observando la conversación con paciencia siniestra. Daba la impresión de estar inclinada hacia mí, como si escuchara cada palabra que pronunciaba. Retrocedí un paso, soltando la mano de la señora Ortega sin querer. Ella gimió, como si al separarme hubiera roto un hilo que la mantenía consciente. El monitor volvió a dispararse, marcando picos irregulares que parecían imitaciones distorsionadas de un latido humano. Extendí la mano hacia la puerta, no para cerrarla, sino para medir la distancia que necesitaba para correr si algo se movía más rápido de lo esperado. La sombra dio otro paso. Esta vez fue más claro. El movimiento dejó una marca leve en el piso, como un arrastre negro, un residuo oscuro que la luz no reflejaba. El olor en el cuarto cambió. Ya no era solo el aroma clínico del hospital, era un olor viejo, húmedo, como si el aire estuviera fermentado. La señora Ortega comenzó a llorar en silencio, lágrimas cayendo sin sonido, como si su cuerpo entendiera que un ruido podría provocar algo peor. No sabía qué hacer, no había protocolo para esto. ¿Qué iba a decir? ¿Hay una sombra consciente en la habitación del paciente? Di un paso hacia la puerta. La sombra se movió. Esta vez fue más rápido. No avanzó hacia mí. Se deslizó hacia la cama, hacia la señora Ortega, como un humo pesado que encontró una corriente de aire. Ella gritó, un sonido abrupto que me atravesó el pecho. Me abalancé sobre la cama. No sé con qué intención, tal vez protegerla, pero cuando intenté tocar a la paciente, algo me empujó hacia atrás. No fue un golpe físico, fue como si un muro de aire sólido me rechazara. Caí contra la pared, golpeándome el hombro. La sombra se inclinó sobre ella como si la estuviera examinando, como si la estuviera eligiendo. ¡No!, grité, sin saber a quién le estaba hablando. La luz parpadeó otra vez, y entonces la sombra desapareció. No se desvaneció, simplemente ya no estaba. Todo el aire se desplomó dentro del cuarto como un golpe de viento inverso. El monitor dejó de marcar picos. La señora Ortega respiró hondo, un suspiro que parecía sacado del fondo de su alma, y luego se calmó. Me levanté despacio,
con el corazón acelerado, sintiendo que mis piernas no respondían del todo. Me acerqué a ella. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo relajado. Por un segundo creí que había muerto, pero no. Su pecho subía y bajaba. Estaba viva, pero su piel había palidecido de una manera antinatural, como si algo le hubiera absorbido un fragmento de vida. Salí del cuarto tambaleándome. Cerré la puerta con manos temblorosas. Me apoyé en la pared del pasillo, sintiendo que todo mi cuerpo vibraba. Y ahí, en ese momento en que intentaba recuperar la respiración, escuché un susurro justo detrás de mi oído, tan claro que sentí el calor de cada sílaba. Faltan más. Me quedé helada. No sabía si había sido una voz real o un eco de mi propio terror, pero la certeza se instaló en mi pecho. Lo que fuera que estaba recorriendo el hospital esa noche no había terminado. Apenas comenzaba. Si estás escuchando esto y te gustan los relatos reales de hospitales durante la madrugada, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Lo que pasó después es todavía más difícil de explicar y más oscuro de lo que imaginas. Me dirigí a la estación de enfermería. En el camino, pasé frente al cuarto 212, que estaba vacío desde hacía 2 días. Pero mientras pasaba, la puerta se abrió sola, apenas un par de centímetros, lo suficiente para que un aire frío escapara por la rendija, lo suficiente para que sintiera que alguien estaba adentro. Llegué a la estación y cerré los ojos un momento, tratando de reordenar mis pensamientos. Pero entonces escuché otro monitor activarse al final del pasillo. No era el 214, no era el 209, era el 203, un cuarto que según el registro del turno debía estar completamente vacío. El sonido del monitor atravesó el pasillo como un grito electrónico, insistente, fuera de lugar. Me levanté de la silla con una lentitud que no era mía. Revisé mentalmente la lista de pacientes. El 203 estaba marcado como desocupado. Nadie debía estar ahí. Tomé la lámpara portátil del escritorio. Caminé por el pasillo contando los números de los cuartos en voz baja. Cuando me detuve frente a la puerta, el monitor dejó de sonar. De golpe, simplemente se apagó. El silencio que siguió fue tan repentino que sentí un leve zumbido en los oídos. La puerta estaba entreabierta. Empujé con la punta de los dedos. La bisagra crujió con un chillido largo que me puso la piel de gallina. El olor del cuarto me golpeó. No era el clásico aroma a desinfectante. Era algo rancio, como ropa vieja guardada en un closet húmedo, mezclado con un toque metálico que me recordó a sangre seca. Encendí la lámpara portátil y dirigí el haz de luz hacia la cama, vacía, las sábanas perfectamente dobladas. Ningún monitor visible, pero el sonido seguía ahí, dentro de mi cabeza. Miré alrededor. El cuarto estaba casi desnudo. Una cama, una silla, la mesita metálica, un crucifijo torcido en la pared. No había monitor, al menos no uno físico. Me acerqué a la cama por inercia, tocando la sábana. Estaba fría, demasiado fría. Cerré los ojos un segundo y fue entonces cuando lo escuché. Una respiración que no era la mía, profunda, lenta, pesada. Venía de la esquina derecha del cuarto. Abrí los ojos de golpe y dirigí el haz hacia allá. Al principio no vi nada, pero a medida que mis ojos se acostumbraron, empecé a distinguir una figura sentada en la silla, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. No era totalmente sólida. Se veía incompleta, como si la mitad de su cuerpo hubiera sido borrada. La parte que sí podía ver parecía llevar algo parecido a un uniforme de paciente. Mi garganta se secó. La figura levantó lentamente la cabeza hasta mirarme, y aunque sus rasgos no eran del todo nítidos, hubo algo que reconocí de inmediato. Era alguien que yo había cuidado antes. Señor, susurré sin poder terminar la frase. No podía ser. Él había muerto semanas atrás. Habíamos firmado su defunción, entregado su cuerpo, consolado a la familia. El aire del cuarto se volvió denso. Cada respiración dolía. Él inclinó la cabeza hacia un lado, como si tratara de entender por qué yo me sorprendía tanto. Y entonces habló. Su voz era la misma que recordaba, pero como si viniera desde una profundidad lejana. Nunca se van del todo, dijo.
Usted los cierra, pero ellos no se van. La lámpara tembló en mi mano. Traté de decir algo. ¿Qué quieres? Fue lo único que salió de mi boca. La figura se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente humano. Luego levantó un brazo, señalando hacia la puerta. No somos nosotros los que queremos algo. Es eso que anda buscando cuarto. Un escalofrío me recorrió la espalda. No eran solo las sombras. Había algo más. Algo que estaba caminando por el hospital, eligiendo lugares, acercándose a los que estaban más cerca del final. ¿Qué es?, pregunté, sin estar segura de si quería la respuesta. La figura inclinó la cabeza hacia atrás, como si escuchara algo en el techo. Empezó a desvanecerse, no poco a poco, sino en destellos, como si una interferencia lo borrara a trozos. Cuando quise acercarme un paso más, ya no quedaba nada, solo la silla vacía. El zumbido en mis oídos paró. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era un silencio incierto. Era un silencio lleno de advertencias que no entendía del todo, pero que se habían clavado en algún lugar de mi conciencia. Salí del cuarto 203 sin voltear atrás. Esta vez no intenté cerrar la puerta. De regreso al pasillo, todo parecía estar en orden. Demasiado en orden. Las luces ya no parpadeaban. El reloj marcaba las 3:10 de la mañana. Esa hora maldita que siempre se menciona como la hora del diablo. Me senté otra vez en la estación, pero no pude quedarme quieta. Abrí el cuaderno de registro, repasando las notas de las últimas semanas. Casi sin querer, comencé a subrayar los nombres de los pacientes que habían fallecido durante mi turno nocturno. A medida que leía, un patrón empezó a formarse. Muchas de las defunciones habían ocurrido en cuartos específicos: 214, 209, 203, 212 y algo más. En las hojas de observación había detalles que en su momento me habían parecido insignificantes. Paciente refiere ver sombras en la esquina del cuarto. Familiares dicen que el paciente escucha voces llamándolo por su nombre. Paciente pregunta quién es la mujer vestida de blanco que se para frente a la cama por las noches. Pasé la página con los dedos entumecidos y ahí, entre las notas de hacía 2 semanas, leí algo que había escrito yo misma. Paciente Ramírez describe sentirse observado por alguien que viene a ver quién ya está listo. Se recomienda valoración psiquiátrica. Él ya me lo había dicho. Ya entró. Había sido lo último que pronunció antes de morir. Mientras seguía leyendo, otro pensamiento se abrió paso en mi mente. Tal vez esa cosa no solo venía por los pacientes. Tal vez iba a empezar a fijarse en quienes estábamos a su alrededor, en nosotras, en mí. Fue entonces cuando el teléfono interno sonó. El sonido agudo me dio un brinco en el pecho. Tomé el auricular con manos temblorosas. Sí, estación de enfermería. El silencio se extendió al otro lado de la línea. Por un momento pensé que se trataba de una llamada cortada, pero luego escuché algo que me heló el alma. Respiración. No una, sino varias. Como si varias personas estuvieran pegadas al teléfono al mismo tiempo. ¿Quién habla?, pregunté. Hubo un susurro. No pude distinguir las palabras. Luego, una sola voz se impuso, una voz áspera, como si viniera desde muy lejos. No están solos. Y la línea se cortó. No había dicho, no estás sola. Había dicho, no están, en plural, como si hubiera contado a todos los que estábamos en ese pasillo, vivos o muertos. Dejé el auricular en su lugar. Miré hacia el pasillo. Todo seguía silencioso, demasiado silencioso. El tipo de calma que no pertenece a los hospitales. Pensé en subir a otro piso, en ir a urgencias, donde al menos habría más gente, pero algo me lo impidió. La sensación extraña de que si abandonaba mi puesto, algo tendría vía libre para moverse entre los cuartos sin ninguna resistencia, como si mi presencia fuera la única barrera que quedaba. Decidí hacer algo que no estaba en ningún protocolo. Me levanté y comencé a recorrer el pasillo, cuarto por cuarto, para observar la temperatura, el comportamiento de la luz, el silencio. Quería entender si lo que estaba pasando era un evento aislado o algo que llevaba mucho tiempo sucediendo. En el 214, el señor Ramírez ya no estaba conmigo, pero el cuarto seguía impregnado de algo, una especie de vacío pesado. La esquina donde había visto la silueta parecía más oscura que el resto del cuarto. No me acerqué demasiado. En el 209 la
señora Ortega dormía otra vez, pero su respiración era distinta, más superficial, como si algo en su interior hubiera cambiado. Los demás cuartos se encontraban en una calma inquietante. Incluso aquellos donde no había pacientes tenían ese olor rancio que ya reconocía. Y en todos había pequeñas señales de que el espacio había sido usado por algo más. Una marca en la pared, huellas casi imperceptibles, la impresión de que las cortinas se habían movido hace apenas segundos. Llegué al final del pasillo. El reloj marcaba las 3:33. No sé por qué ese número exacto me dolió como un puñetazo en el estómago. Fue entonces cuando escuché el sonido de la televisión encendiéndose en la sala de espera de familiares. No debería haber nadie ahí a esa hora, pero ahora el resplandor azul de la pantalla se filtraba por debajo de la puerta. Me acerqué con paso lento. La puerta estaba entreabierta. El televisor estaba encendido, pero no transmitía ningún canal. Solo nieve, ruido blanco, ese chisporroteo visual que daña la vista. No había familiares en las sillas. Estaban todas vacías, pero algunas ligeramente movidas, otras giradas en ángulo, como si la gente se hubiera levantado deprisa. Sobre una de las mesitas, un vaso de unicel aún húmedo dejaba un círculo de agua en la superficie. Entonces vi algo que me hizo contener el aliento. En la pantalla, entre el ruido blanco, comenzaron a formarse líneas, sombras más oscuras. Detrás de aquel mar de estática se dibujó por un instante lo que parecía ser un pasillo, el mismo pasillo en el que yo estaba. Y en el fondo, una figura caminando lentamente, acercándose, una figura con algo parecido a un uniforme claro y un gorro antiguo de enfermera. Me froté los ojos. La figura alzó la cabeza. Su rostro era borroso, pero sus ojos no tenían nada. Era como mirar dos agujeros en la pantalla. El ruido blanco se intensificó. Y entonces, justo antes de que la figura llegara a ocupar toda la pantalla, la televisión se apagó sola. La sala quedó sumida en una oscuridad casi total. El zumbido en mis oídos volvió a cambiar. Ya no era como estática, era como un murmullo múltiple, muchas voces hablando al mismo tiempo, demasiado bajo para entender palabras. Di un paso atrás. En la pared, justo a la altura de mis ojos, vi algo que no había estado antes, un reflejo pequeño, como una placa metálica recién pulida. Me acerqué. No era metal, era una superficie de vidrio, del tamaño de una fotografía. Al mirarla de cerca, me di cuenta de que era un portarretratos vacío, colgado sin foto. Pero ahí, reflejada en el vidrio, vi una figura de pie detrás de mí. No era mi silueta, era alguien más, alto, delgado, el mismo cuello largo que había intuido en la esquina del 214. Mis manos comenzaron a sudar. Me di vuelta de inmediato. El pasillo estaba vacío. Cuando volví a ver el vidrio, ya solo estaba mi propio rostro, pálido y ojeroso. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Solo volví a la realidad cuando escuché pasos subiendo por las escaleras. Pasos apresurados, esta vez sí humanos. Un guardia de seguridad asomó la cabeza por la esquina, visiblemente alterado. «Enfermera», dijo, «¿todo bien aquí arriba? Las cámaras están raras». Regresamos juntos a la estación de enfermería. Mientras caminábamos, él me explicó que en la sala de vigilancia los monitores habían empezado a fallar. No todos, solo los de nuestro piso. Pantallas que se apagaban solas, otras que parecían mostrar imágenes atrasadas, como si no estuvieran transmitiendo en tiempo real. Y hubo un momento, dijo el guardia bajando la voz, en que en una de las cámaras del pasillo de paliativos parecía que había más gente de la que debería, como si los cuartos estuvieran llenos. Pero cuando revisamos el censo, solo había 3 pacientes registrados. Sentí un vacío caer en mi estómago. No están solos. La frase del teléfono resonó en mi cabeza de nuevo. ¿Puede mostrarme esas imágenes?, pregunté, sin estar segura de querer verlas. Él dudó un segundo.
pero al final asintió. Bajamos juntos a la sala de vigilancia, dejando momentáneamente solo el piso. Mientras descendíamos, tuve la extraña sensación de estar abandonando a los pacientes. Me detuve a mitad del tramo. «Solo serán unos minutos», me dije en voz baja. Cuando llegamos a la sala de cámaras, el ambiente era distinto. No porque hubiera más gente, solo estaba otro guardia, medio dormido en una silla. Era distinto porque el aire ahí dentro se sentía menos pesado, como si la presencia que llevaba horas rondando el hospital hubiera decidido no bajar hasta allí. El guardia que me acompañaba rebobinó las grabaciones recientes. Lo que vi en la pantalla me hizo sentir que mi propia memoria se fracturaba. En la imagen granulada del pasillo de paliativos se veía todo normal. Las puertas cerradas, el reloj en la pared, yo caminando de un cuarto a otro, hasta que, en un momento, la imagen pareció ensancharse, como si los límites del pasillo se hubieran corrido hacia atrás, revelando más espacio del que físicamente existía, y en ese nuevo espacio, detrás de las puertas, se veían sombras. Muchas, formas humanas paradas a los pies de cada cama, inmóviles, como si estuvieran de guardia. No eran pacientes, eran demasiadas, y algunas tenían proporciones extrañas, más altas, más delgadas, con las cabezas inclinadas en ángulos imposibles. «Ahí», dijo el guardia señalando. «Ve, eso no debería verse», pero la cámara lo mostró igual. Yo me veía a mí misma pasar frente a esos cuartos sin ver nada. Caminaba, anotaba cosas, entraba y salía de las habitaciones sin reaccionar. Ellas, en cambio, parecían girar la cabeza al unísono cada vez que yo me movía. Sentí náuseas. No porque la imagen fuera grotesca, sino porque entendí algo que no había querido entender. Lo que fuera que estaba en el hospital no era nuevo. No había empezado esa noche. Ya llevaba tiempo ahí, caminando entre nosotros. Y nosotros simplemente habíamos decidido no mirarlo. La grabación avanzó. En un momento, justo cuando pasaba frente al cuarto 214, una de esas sombras se separó del grupo. Caminó detrás de mí. Nunca la vi, pero en la pantalla su presencia era clara. Y justo después de eso, el monitor de la cámara hizo un salto, como si alguien hubiera tocado la lente. La imagen se distorsionó y se cortó. Apagamos la pantalla, no porque hubiera terminado, sino porque no podía seguir mirando. Tenía la sensación de que, si lo hacía, algo desde el otro lado de la imagen iba a darse cuenta de que yo lo estaba observando. Regresé sola al piso. El guardia prefirió quedarse abajo. En sus ojos vi que no quería volver a poner un pie en ese pasillo esa noche. Al llegar, el silencio seguía ahí, pero con una textura distinta. Ya no era una calma expectante, era una calma posterior, como cuando termina una tormenta, pero uno sabe que dejó daños que todavía no ha revisado. Me acerqué al 214. El punto frío en la esquina seguía ahí. En el 209, la señora Ortega respiraba más despacio. Sus trazos en el monitor eran suaves pero extraños, como si su corazón siguiera un ritmo que no pertenecía del todo a un ser humano. En el 203, la cama estaba vacía, pero al cruzar frente a la puerta, escuché un susurro que no venía de mis recuerdos. «Faltan más», repitió la misma voz. Di un paso atrás y cerré la puerta sin mirar adentro. No sé en qué momento el cielo empezó a aclararse. Solo me di cuenta de que la noche había terminado cuando vi el primer rastro de luz azul filtrarse por una de las ventanas del pasillo. El reloj marcaba las 6:02. Pronto llegaría el turno de la mañana. Pronto habría ruido, gente, movimiento. Pronto la realidad volvería a ocupar el espacio que la noche había dejado vacío. Pero algo dentro de mí sabía que lo que había pasado no se iba a ir con el sol. Seguí revisando a los pacientes, uno por uno. No hubo más fenómenos visibles, no más sombras cruzando el pasillo, no más monitores gritando sonidos imposibles. Para cualquiera que entrara en ese momento, el hospital sería simplemente eso, un hospital viejo, con enfermeras cansadas.
Cuando la enfermera del turno de la mañana llegó, me encontró sentada en la estación, con el cuaderno abierto y la mirada fija en un punto indeterminado de la pared. «Te ves fatal», me dijo. «¿Todo bien en la noche?» Pensé en decirle la verdad, contarle sobre las sombras, la cámara, el teléfono, la voz diciendo «no están solos». Pero al final, lo único que salió de mi boca fue «tuvimos un fallecimiento en el 214. Y la señora del 209 tuvo una crisis, pero ya está estable». Ella asintió, como si eso fuera lo más normal. Llenó una taza de café, comenzó a acomodar cosas. Para ella, el turno apenas empezaba. Para mí, acababa de terminar uno que no sabía cómo explicar. Mientras hacía el pase de guardia, mi mente se dividía en dos. Una parte repetía los datos técnicos, los signos vitales, las dosis administradas. La otra seguía atrapada en la imagen de la cámara, mostrando más figuras de las que había camas, en la respiración múltiple del teléfono, en la frase del paciente muerto, «ya entró». Cuando por fin terminé, guardé el cuaderno y me preparé para irme. El pasillo se veía más luminoso con la luz del día, pero eso no borraba lo que había ocurrido pocas horas antes. Di un último vistazo a las puertas cerradas y sentí, con una certeza que no sé de dónde salió, que alguien me miraba desde dentro, no desde un cuarto, desde literalmente dentro del hospital. Mientras caminaba hacia el elevador, sentí el impulso de voltear hacia atrás. No lo hice, porque sabía que si lo hacía y veía algo, ya no podría salir de ahí sin perder la poca cordura que me quedaba. Crucé el lobby, saludé al personal de recepción como si fuera un día cualquiera y salí por la puerta principal. El aire de la calle me golpeó con olor a gasolina, pan recién hecho en el puesto de la esquina y humo de camiones. Nunca me había parecido tan tranquilizador. El ruido de la ciudad, el tráfico, la gente caminando sin saber lo que ocurría en esos pasillos, todo eso fue un recordatorio de que el mundo seguía adelante. Caminé unas cuadras antes de atreverme a mirar hacia atrás. Desde afuera, el edificio del Hospital General del Valle se veía como siempre, grande, gris, cansado. Pero mientras lo observaba, una luz del tercer piso parpadeó brevemente. Era la de nuestro pasillo. La luz se encendió, se apagó y luego quedó estable. Lo hubiera dejado pasar como una coincidencia si no fuera porque en la ventana, por un segundo, creí ver una figura parada, una silueta delgada con algo parecido a un gorro de enfermera. Parpadeé. La figura ya no estaba. Seguí caminando, no porque me sintiera a salvo, sino porque sabía que lo que había visto no se iba a quedar encerrado entre esas paredes. Se iba a ir conmigo, con mis recuerdos, con mis noches siguientes. Y ahora, contigo, que estás escuchando esto. Por eso te lo cuento. No para asustarte sin sentido, sino para que sepas que muchos de esos relatos de hospitales embrujados en México no son solo historias inventadas. Algunas vienen de noches como la mía, en las que una enfermera cansada descubre que no está sola atendiendo pacientes, que hay otros turnos nocturnos que no aparecen en el reloj, que hay presencias que revisan cama por cama, buscando a quien le toca irse. A veces pienso que esa cosa, esa sombra, esa enfermera sin rostro, no viene para llevarse a los enfermos, viene para asegurarse de que nadie más interfiera, de que el trabajo se haga, de que los que están listos no se queden. Cada vez que regreso al turno nocturno, una parte de mí se pregunta si esa noche será una de esas noches. Si volveré a escuchar el monitor emitir un sonido imposible, si el teléfono volverá a llenarse de respiraciones ajenas, si veré otra vez mi propia figura caminando rodeada de sombras que no registré en el momento, y aunque cambian los pacientes, las enfermedades, los rostros, hay algo que siempre sigue igual. El pasillo, las puertas, el silencio después de las 3 de la mañana. Y esa sensación, casi física, de que alguien camina a mi lado, a medio paso detrás de mí, acomodando su respiración a la mía, esperando el momento exacto para susurrar algo que todavía no me atrevo a escuchar del todo. Por ahora, eso es lo único que puedo contarte de esa noche. No porque no haya más, sino porque hay cosas que todavía estoy tratando de entender. Mañana voy a contarte otro
caso real de este mismo hospital. Una historia que todavía me cuesta repetir en voz alta, pero que merece ser escuchada. Si quieres saber qué más camina en estos pasillos cuando se apagan las luces, quédate cerca del canal, porque lo que viene puede ser todavía más oscuro que esto.